Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco como siempre mucho su compañía. Hoy iniciamos en Radio Televisión Martí un nuevo programa. Bienvenidos a El Análisis, cuyo objetivo es compartir distintos análisis y puntos de vista relacionados con las elecciones y la política en los Estados Unidos. Un tema fundamental para este país y por supuesto también para la región, para el resto del mundo y cómo no, para nuestra Cuba. Nuestros principales invitados de esta jornada son la analista y estratega demócrata Sasha Tirador y el embajador y analista republicano Otto Reich, a quienes doy la bienvenida y les agradezco mucho por acompañarnos. Más adelante en el programa estaremos con ellos, pero antes, en las primeras 8 emisiones de este programa tendremos con nosotros al doctor Octavio Ramos, profesor de Gobierno e Historia del Miami-Dade College, quien en 8 episodios de solo 2 minutos cada uno nos ayudará a entender aspectos más importantes del sistema electoral estadounidense. Vamos a iniciar precisamente el programa con el primero de estos episodios y enseguida, por supuesto, regresamos con nuestros invitados especiales, la demócrata Sasha Tirador y el republicano Otto Reich. En nuestro primer episodio me parece muy apropiado hablar de la filosofía del origen de este sistema. Y básicamente hay 3 grandes aspectos que influyen en la formación del sistema electoral de los Estados Unidos. El primero es la democracia. Democracia como iniciaron los griegos antiguos, con leyes para proteger y gobernar los ciudadanos. Y específicamente los filósofos Draco, Lycurgus y Solon. Después hay una segunda contribución, y eso es por medio de los romanos, la antigua República Romana y después el Imperio, donde se desarrolló un sistema de república representativa, es decir, que los ciudadanos eligieron sus representantes para que esos individuos los representen en el gobierno superior. Y la última influencia que quiero tocar es la Magna Carta Liberatum, que en sí viene siendo un contrato que se inició en el año 1215 entre el rey inglés y los tales nobles, los aristocráticos que gobernaban en ese país. Y es un contrato, un arreglo donde acuerdan limitar el poder del rey. Es decir, que ya el rey no tiene poder absoluto. Pues muchísimas gracias al doctor Octavio Ramos por este primer episodio sobre lo que es el sistema electoral estadounidense. Ayer, como sabemos, comenzó la Convención Nacional Demócrata en los Estados Unidos de manera virtual, algo sin precedente debido, como sabemos, a la pandemia del COVID-19. Y quisiera comenzar con la dama invitada de hoy, la analista y estratega demócrata, Sasha Tirador, a quien le pido nos explique brevemente, de manera general, cuál es el propósito de estas convenciones y en específico, cuál es el propósito de esta convención este año 2020. Este año, tanto la convención republicana como demócrata es inesperado de lo que pueda suceder, ¿no? Porque por primera vez en la historia estamos haciendo lo que son convenciones virtuales. El propósito de una convención es precisamente motivar a todos tus simpatizantes, a los activistas, a las maquinarias, lo cual es muy difícil de poder hacer cuando no se está en persona y se está virtualmente a través de una cámara. La convención que pueda lograr esto, entonces podemos ver personas de peso, ¿no? La importancia de las personas de peso son en estos momentos clave porque son las personas que pueden motivar a través de una cámara, a través de las redes sociales. ¿Qué podemos esperar? No sabemos lo que podemos esperar porque por primera vez estamos viviendo un momento que jamás nadie. ¿En qué sentido dices no sabemos qué podemos esperar? No sabemos cuáles de las dos convenciones o cuáles de los dos partidos va a poder lograr más motivar a sus maquinarios, a sus activistas, a sus simpatizantes. Entonces vamos a ver, por supuesto, los resultados del 3 de noviembre. ¿Cuál de las dos convenciones pudo motivar más? O sea, una convención
que típicamente las personas que asisten, ya sea en persona en el pasado o virtualmente, son personas más, podemos decir, artísticas, personas más artistas, personas más, o sea, que personas cantantes, personas que motivan a las masas, o si es toda la motivación radicada alrededor de un solo hombre, que bueno, en este momento es el presidente, que es el que se ha autotitulado la estrella en su Ahora, propia. embajador Otto Reich, me gustaría que compartiera su opinión al respecto de lo expuesto por la señora Tirador. Bueno, en mi experiencia, yo no creo que las convenciones, francamente, tienen tanto impacto sobre el resultado final de la elección, porque aquí estamos como a 80 días del día de las elecciones, el 3 de noviembre, y en el pasado hemos visto que a pesar de que las convenciones atraen interés por parte de muchos votantes, sobre todo los activistas de los respectivos partidos, ya para noviembre, por lo que haya pasado en septiembre y en octubre, los votantes pueden haber cambiado de opinión o pueden simplemente tener su opinión reforzada por lo que ocurre. Las convenciones son importantes porque son una oportunidad para los candidatos de demostrar quiénes son nuevamente, pero en este caso son bien conocidos. Joe Biden lleva 47 años en la política norteamericana. Es la cuarta vez que ha sido candidato a la nominación de su partido y primera vez que la obtiene. Trump, sabemos muy bien quién es, porque ha sido presidente por los últimos 3 años y medio. Así que no creo que va a haber mucho impacto simplemente por lo que vean los televidentes, los pocos televidentes, porque aparentemente, como esto no es algo en vivo, son programas que han sido pregrabados, no están, claro, solamente tenemos un día de la convención demócrata y es muy temprano, pero aparentemente no están atrayendo mucha audiencia. Ahora, usted ha hablado precisamente de que Joe Biden pues lleva 47 años trabajando como político en Estados Unidos. Muchos halagan que tiene experiencia, que esto es algo positivo. Otros dicen que si en 47 años no resolvió los problemas, que podría resolver o hacer diferente en estos momentos. ¿Cuál es su opinión, embajador? Y luego, por supuesto, quiero que la señora Tirador pues me responda también. Bueno, estoy de acuerdo con las dos definiciones. Tiene experiencia, pero una definición de la experiencia es la capacidad de reconocer los errores cuando se cometen de nuevo. Y creo que Joe Biden ha cometido muchos errores en los 47 años. Primero que esa cifra, esa estadística de 47 años nos dice mucho. Él nunca ha estado en el sector privado. No sabe cómo funciona la economía desde el punto de vista de alguien que crea riqueza. Y esa es la principal diferencia, en mi opinión, entre los dos partidos. El Partido Demócrata quiere repartir la riqueza, pero no sabe cómo crearla. Y el Partido Republicano sabe cómo crearla y no ha tenido el éxito que piensan muchos norteamericanos que debe haber tenido en hacer la economía más equitativa. Ahora, sin crecer la economía, no se puede repartir la riqueza, o si no, uno termina con un país como Cuba o como Venezuela, donde todo el mundo es pobre. ¿Qué responde, señora Tirador? Mira, 47 años lleva involucrado en lo que es la política el vicepresidente Joe Biden, pero no lleva como presidente. Y definitivamente estoy de acuerdo con lo que ha explicado el embajador referente a la economía. Y creo que la mayoría de los estadounidenses están esperando de esta cuestión un regreso a lo que es la moderación, un regreso a lo que es el centro de la política en Estados Unidos, que sencillamente ha sido lo que ha mantenido esta república viva, vibrante y en libertad desde su inicio. Sí es importante tener conocimiento de lo que es o cómo se maneja un negocio privado, de lo cual no podemos decir tampoco del actual presidente. Lo único que ha sabido hacer es llevar a la bancarrota todos sus negocios. Así que de economía tampoco saben mucho lo que es el presidente Donald Trump.
Creo que esta elección va a ir más allá del debate normal que se pueda tener, ¿no? Dentro de lo que es un republicano y un demócrata, las pólizas, las diferentes posiciones, porque hasta ahora un debate, por ejemplo, entre de las cosas buenas o malas del presidente Clinton o las cosas malas del presidente Bush era simplemente un debate muy personificado, sino un debate sobre el pensamiento de cada partido, de cada representante de ese partido. Creo que esta elección va mucho más allá. Esta elección es una elección emocional más que nada. Ahora, hablas del centro, pero ayer mismo vimos como uno de los oradores principales durante la inauguración de esta convención demócrata fue Bernie Sanders, que sabemos que es un socialista declarado, que ha admirado abiertamente a dictadores como Fidel Castro, y pues es el ala radical del Partido Demócrata y estuvo como orador principal en el primer día de esta convención. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, de la misma manera que se pudiera interpretar las personas de ultraderecha y los fascistas que radican dentro del Partido Republicano. Eso no quiere decir que la mayoría de los republicanos lo sean. Al igual que eso no quiere decir que porque Bernie Sanders habló en una convención, la mayoría de los demócratas sean de la extrema izquierda. Otto, señor embajador. Bueno, sí, el votante está esperando que el Partido Demócrata regrese al centro de la política norteamericana, van a estar muy decepcionados precisamente por lo que acaba de mencionar. No solo Bernie Sanders, que es un socialista que ha halagado al gobierno de Cuba, que fue a Moscú para su luna de miel y que es un admirador, por ejemplo, de sandinistas en Nicaragua y otras personas que han asesinado a miles de sus ciudadanos por no estar de acuerdo con las políticas socialistas. O sea, este no es una persona que es simplemente de centro izquierda. Son las personas que se han apoderado del Partido Demócrata, y yo fui demócrata por muchos años, son personas de izquierda, de extrema izquierda. Alejandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, que también habló ayer, no existe en este momento en el Partido Republicano, y vamos a ver la convención republicana, personas tan a la derecha como Bernie Sanders es a la izquierda en el Partido Demócrata, y no es el único. Se han visto en estas primarias, las elecciones primarias en Estados Unidos, que muchos candidatos de extrema izquierda han derrotado en las primarias demócratas a liberales, o sea, personas de centro izquierda del Partido Demócrata. Y yo creo que eso es lo que está asustando a muchos votantes norteamericanos. Miren, yo con todo el respeto discrepo con el embajador, y qué casualidad, porque yo a la inversa fui republicana muchos años, ¿no? Así que nos hemos intercambiado los partidos. Bueno, y ayer vimos varios republicanos que lo son aún también como invitados en la inauguración del Partido Demócrata. Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos del secuestro del Partido Demócrata, no es menos cierto que las voces que se están escuchando, porque son los que más gritan en este momento, son las voces de extrema izquierda. Pero al igual, esos son personas dentro del partido. No es una representación que Joe Biden sabe sobre que es un demócrata moderado. La persona principal del Partido Republicano representándolo en este momento, por supuesto que no hay otra persona que no sea más arriba de representante del Partido Republicano que el presidente de los Estados Unidos, el propio presidente de los Estados Unidos. Sus posiciones son posiciones fascistas, son posiciones de una ultraderecha. Las cosas que dice, la que actúa, y su mensaje, el cual trata de apelar a los sentimientos más bajos que puede tener cualquier votante. Entonces, cuando hablamos del secuestro de ambos partidos, yo creo que es una realidad, que tanto en el Partido Demócrata ha sido secuestrado en las primarias, especialmente por lo que es la extrema izquierda, y el Partido Republicano ha sido secuestrado por la extrema derecha. Ahora, ¿en qué se basan ustedes para decir que Donald Trump es fascista? Exactamente, ¿qué es lo que ha hecho? Y te pregunto a ti, Sasha, y luego quiero que el embajador también me responda. Mira, yo creo que es primera vez en Estados Unidos donde estamos teniendo una conversación, y existe la conversación, aunque hay republicanos que lo niegan, donde si Donald Trump pierde las elecciones, se iría del poder pacíficamente, como ha sucedido desde que la república es república. Y existe esta conversación por primera vez, por lo menos en la vida Pero mía. ¿cómo están ustedes tan seguros de algo así? ¿Cómo estamos tan seguros de? ¿Cómo pueden ustedes afirmar algo así?
No, nosotros no lo hemos afirmado, ha salido de la propia boca del presidente y de sus propios simpatizantes, donde vemos carteles dentro de sus manifestaciones que hablan de Donald Trump por X años más. El propio Donald Trump lo ha dicho, 12 años más. O sea, aquí nadie está inventando ni dando una opinión, estamos simplemente repitiendo lo que ha dicho el propio presidente. Embajador. Mire, ayer mismo, en un discurso, Trump, bromeando, dijo, en mi quinto o sexto periodo presidencial, yo voy a hacer esto y lo otro. Y se rió, y todo el mundo se rió. Lo que pasa es que los demócratas, entre otras cosas, han perdido su sentido de humor. Trump, recuerde lo que ocurrió en el año 2016. Los demócratas dijeron que si Trump perdía las elecciones, no iba a reconocer esa derrota. ¿Y qué ocurrió? La que perdió fue Hillary Clinton. ¿Y quién no reconoció la derrota? Fueron los demócratas. Por los últimos 3 años y medio se han pasado todo el tiempo de investigaciones en el Congreso, investigaciones del FBI, que nos han costado decenas de millones de dólares, buscando la razón por la cual, dicen ellos, perdieron las elecciones. Culparon a los rusos, a los ucranianos, a todo el mundo, menos a ellos mismos. La que perdió las elecciones fue Hillary Clinton, que era una persona que el público no quería. Y eso es lo que están diciendo ahora mismo de nuevo, que si Trump pierde, no va a dejar el poder, hay que sacarlo por la fuerza. Eso no lo dice Trump, lo dicen los demócratas. Igual la señora está equivocada, por ejemplo, cuando dijo hace unos minutos que todas las compañías de Trump fueron a la bancarrota. Eso es simplemente falso. Las compañías de Trump en este momento valen más de $3,000 millones. 4 compañías, 4 subsidiarias de él, en algún momento fueron a la bancarrota, que es un acceso que tiene cualquier compañía norteamericana para reorganizar sus finanzas. O sea, ir a la bancarrota no quiere decir que se termina la compañía, se reorganiza. Y las compañías de Trump valen más de $3,000 millones. Ha sido un empresario exitoso. Se puede tener diferencias de opinión con sus políticas, yo las tengo, pero no se puede decir que ha sido un fracaso económicamente, y sabe mucho más de cómo manejar una economía de lo que sabe Joe Biden. Joe Biden no ha creado un empleo en su vida. ¿Qué responde, señora Tirador? Mira, sí, el cierre de política, de la manera que ha actuado el presidente Donald Trump, como dice el embajador, entonces que venga Dios y lo vea. Miren, podemos tener discrepancias. Lo que no podemos negar es lo siguiente. Cuando el presidente hace un chiste referente a que quinto o sexto año o mandato, para mí no es un chiste. Para mí no es un chiste porque el bromear en violar la Constitución de Estados Unidos, que es mi país y donde yo nací, y puede usted estar en desacuerdo, señora, pero es la realidad. Para mí eso no es un chiste. No es un chiste porque precisamente mis abuelos salieron de una Cuba y vinieron a Estados Unidos para tener libertad. Entonces, esto es lo único que tenemos. Entonces, si Estados Unidos se viola la Constitución a diario, se está haciendo presidente, y si en Estados Unidos no tenemos, o sea, ¿dónde vamos a ir si Estados Unidos se comienza? Tal vez no veamos las ramificaciones de lo que está sucediendo bajo esta administración en mi generación, pero la generación de mis hijos y mis nietos la van a ver, número uno. Número dos, tanta es la posición del Partido Republicano, embajador, de que aquí no estamos para crear empleos, el Partido Republicano no está para crear empleos, y usted acaba de acusar a Joe Biden de jamás haber creado un solo empleo. De lo cual usted sabe que no tenemos el tiempo suficiente de discutir todo lo que es la carrera de Joe Biden para dictaminar si sus votos en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, crearon o no crearon empleos. Así que me parece que eso es demasiado complejo para el tiempo limitado que tenemos. El presidente Donald Trump simplemente es un dictador. ¿Y cómo? ¿Perdón? Es un dictador. Ah. Es un dictador. En mi opinión, tal vez usted no esté de acuerdo, pero esa es precisamente la democracia. Entonces, si yo puedo, como demócrata, hablar de las cosas en las cuales estoy en desacuerdo con mi propio partido, me parece que las personas que hablen por el Partido Republicano puedan tener la capacidad emocional de hacer lo mismo, porque si no, entonces radicamos en lo que es el fanatismo y entonces alimentamos lo que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos.
que tanto la izquierda como la derecha se fanatizan a tal punto que nadie escucha a nadie y no hay razonamiento. ¿Errores Joe Biden durante su carrera? Por supuesto que sí. Por favor, enséñenme un político que no haya cometido errores. Lleve en el poder 1 año o lleve 47. Enséñenme qué político no comete errores. Pero una cosa es cometer errores y tener la suficiente humildad de poder reconocerlos a una persona que representa a los Estados Unidos, que dice que jamás ha tenido que pedir disculpas ni siquiera a Dios. Ese no es el tipo de representante que me representa a mí. Ese no es el presidente que yo quiero para los Estados Unidos. Ok, usted ha afirmado que Donald Trump es un dictador. Doctor, embajador, ¿qué le responde sobre esta afirmación? ¿Es Donald Trump un dictador? Sí, bueno, ese es un ejemplo del extremo al cual ha llegado el Partido Demócrata. La señora ha dicho que el presidente Trump, con el cual yo tengo diferencias de opinión, es un fascista y un dictador. Pues que me dé, por favor, algún ejemplo de las dos cosas. Pero ejemplo, no ejemplo generalizado. Algo que hizo él dictatorialmente. Como no lo acaba de hacer, le voy a dar un perfecto ejemplo. Cuando mandó a golpear y a lanzar gases lacrimógenos a un grupo de personas que estaban protestando pacíficamente para ir a... Falso. Eso es falso. ¿Qué parte es falsa, señor embajador? ¿Qué parte es falsa? Le voy a decir lo que falta. Falta el hecho de que yo... ¿Qué parte es falsa de lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que es falso de lo que acabo de decir? Usted dice que él mandó a golpear y echar gases lacrimógenos a personas que estaban protestando pacíficamente. Falso. No estaban protestando pacíficamente. Le estaban tirando botellas a la policía. La policía era local. La policía fue la que echó hacia atrás a la gente que le estaban tirando botellas y estaban creando incendios en Washington. Usted vio el incendio de la iglesia, por ejemplo. Eso no es una protesta pacífica. Eso no es una protesta pacífica, completamente de acuerdo, pero eso no sucedió en el momento que estaba cruzando la calle el presidente Trump. En el momento que estaba cruzando la calle, el presidente Trump quería, como él se siente que es un rey porque tiene complejo de rey, a remover todas las personas que estaban protestando para que no echaran a perder su oportunidad de tirarse una foto, de tomarse una foto frente a la iglesia de la cual fue quemada. Primero que él no dio la orden. Entonces, ¿cuándo se ha visto que para que pase un político hay que golpear a las personas? Y yo, señor Rey, lo siento. Yo lo vi con el presidente Johnson. Esas personas que estaban protestando en ese momento estaban protestando pacíficamente porque yo estaba mirándolo en vivo, al igual que el resto de los Estados Unidos estaban mirando. Usted no lo vio en Chicago en el 68 cuando el presidente Johnson, que era demócrata, va a decir que es un dictador. Yo no había nacido en el 68. Bueno, pero entonces tiene que tener el sentido histórico de no decir cosas tan insensatas como que este señor es un dictador, porque la policía local decidió quitar a protestantes, personas que estaban protestando violentamente de un parque público, porque todo el mundo en Estados Unidos vio que estaban creando incendios y destruyendo restaurantes. Correcto, pero eso no estaba sucediendo en el momento que el dictador... Sí, señora, estaba sucediendo. No estaba sucediendo eso. ¿Dónde estaban quemando las personas? Una cosa es usted dice que hay que tener sentido histórico. Por supuesto que sí. Si no lo tuviéramos ambos, no estuviéramos en esta conversación. A pesar de mi temprana edad comparada a la suya, con todo respeto. Pero sí, lo que le voy a decir es lo siguiente. No se puede negar la realidad. Usted no puede decirme a mí, a las miles y millones de personas que vieron esa protesta en específico, que no estamos hablando, por supuesto, de lo que ha venido sucediendo producto o lo que sucedió producto del asesinato de George Floyd, que fue tiendas que han sido saqueadas, que no hay excusa para hacer eso, lugares que han sido quemados, históricos, incluso no históricos. En su opinión, disculpe que le interrumpa. Esto es correcto. Lo que estoy diciendo, precisamente porque soy una persona sensata, es que si eso no es correcto tampoco mandar a lanzarle gases lacrimógenos, porque el presidente quiere tirar una foto, por favor, para su campaña. Okay. Señora, primero que no hubieron gases lacrimógenos, así que chequee su información. Y en la opinión suya... No debo de chequear la información porque lo vi en vivo. Parece que el que tal vez esté confundido con yo otra también. posible. No, hubo una investigación que dice que no hubieron gases lacrimógenos. Chequé la investigación. Entonces el humo alrededor de los protestantes, señor Rey. Los incendios que habían creado.
Pero es que Con eso incendios que habían fue en creado. plena luz del día. Eso fue en plena luz del día. Eso no es verdad. En su No fue. opinión, señora Tirador, ¿cómo se debe enfrentar a un país en el que hay protestas, como sabemos, pacíficas, con todo el derecho a la protesta pacífica, pero también vimos muchas protestas muy violentas, todos fuimos testigos de eso? ¿Qué actitud debe tomar entonces un gobierno frente a las protestas y el vandalismo que vimos? Arrestar a las personas y bien arrestadas están. Eso no es permitido. Eso viola la ley de los Estados Unidos de América. Todo el mundo tiene el derecho de protestar pacíficamente. Y eso es algo que es un derecho fundamental. ¿Qué Ahora, pasa cuando escala a la violencia? lo que sucede con cualquier otra persona que sea un criminal. Porque si usted está saqueando una tienda o causando un incendio, usted no es una persona que está protestando sus derechos o a favor de los derechos de otra persona. Usted es un criminal y debe de ser tratado como un criminal que es arrestado, tan sencillo como eso. Ahora, volviendo a la convención, a la inauguración de la convención demócrata en la noche de este lunes, la alcaldesa de Washington, por ejemplo, entre los oradores, Muriel Bowser, dijo, y voy a citar, tenemos que revertir las leyes y los sistemas que han codificado el racismo durante demasiado tiempo. Y les pregunto a ambos, ¿es Estados Unidos un país donde el racismo se ha codificado, señora Tirador? Desde los tiempos, desde su inicio, Estados Unidos incluso ha sido hasta hace poco, hasta los años 60, no existían derechos para la mujer, no existían derechos para las minorías, para los afroamericanos. Y en estos momentos, en los últimos años, en los años recientes, ¿está el racismo codificado en Estados Unidos? Yo creo que más bien en lo que son los sistemas de ley. Y no creo que es porque las personas que rijan esos sistemas sean racistas. Creo que es más bien un problema de área. Cuando vemos un área donde es mayoritariamente minoría, vemos que el crimen es incrementado, lo cual quiere decir que por la falta de oportunidad que han tenido los residentes de esa área en específico, de poder tener una vida mejor, un mejor trabajo, educarse para poder un mejor trabajo. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que, por supuesto, hablar de lo que es el sistema de oportunidad para minorías, para poder mejorar esa situación. No es solamente recodificar lo que es un sistema de leyes. Señor Otto Reich. La historia de los Estados Unidos es una historia de 240 años de cambios y de progreso. Y esa es la razón por la cual Sasha y yo vinimos aquí yo no sé si ella vino aquí como refugiada, dice que sus abuelos. Nací en Nueva York, señor Reich, para su información. ¿Perdón? Nací en Nueva York, para su información. Ok, bueno, es la razón por la cual tantos más inmigrantes han venido a este país que al resto del mundo en conjunto. No es porque este país es racista, es porque este país da oportunidades y libertades que ningún otro país ha dado. No reconocen lo que es los cambios que han tomado lugar para lo positivo. Pues muchísimas gracias a ambos, a la analista demócrata Sasha Tirador y al embajador republicano Otto Reich por esta discusión, este profundo análisis tan inteligente. Muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que mañana los espero a las 3 de la tarde en todas las plataformas digitales de Radio Televisión Martí para compartir otra edición de este nuevo programa, El Análisis, analizando a fondo, en profundidad, lo que es todo lo relacionado con las elecciones y la política estadounidense. Muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta pronto.